sabéis, hoy empiezan a ser obligatorias las mascarillas aquí en Euskadi. ¿Qué os parece esta medida? Me parece correcta, ya que no han podido respetarnos, pues ahora hay que ponernos otra vez a las mascarillas. Y si la cosa queda aquí, ni tan mal, nos tenemos que proteger, porque el bicho anda suelto por ahí, y según las estadísticas está subiendo el porcentaje de contagios. O sea que no queda otro remedio, de tomarlo muy en serio, porque es nuestra salud, y hay que respetar. Muy buena. Yo creo que es una forma de atajar el virus porque si no nadie no la íbamos a poner y está visto que siguen los contagios. Bien, al final yo creo que es algo que se tenía que hacer, porque al final aquí sobre todo en verano y así, ahora con la playa que viene mucha gente y pues, entre una cosa y otra, sí, bien, me parece bien. Perfecta, me parece estupenda. Es la única forma de hacer entender a determinada gente que hay que tener un poquito de cordura. Pues bueno, sensata, pero agobia un poco, pero bueno. No, realmente es muy bien, en definitiva. Hay que cuidarse, y a los demás y nosotros mismos, claro, evidentemente. Sí, perfecto. Bueno, de hecho, nosotros venimos de Barcelona y allí es obligatorio y hace un tiempo se multa si no llevan. Y creemos que la gente joven es la que tiene que tener más cuidado, porque parece que esta enfermedad solo es para mayores. Y desgraciadamente han muerto muchas personas mayores, pero también se enferman los jóvenes. Y no cuesta tampoco, nos cuesta a todos. Y tienes que hacerlo por los demás y por ti mismo. Creo que está muy bien. Y si no obligan, la gente no se lo pone. Porque en la televisión no sale realmente todo lo que... Solo sale lo que quieren, no vosotros. Digo, en la central, la que gobiernan, O sea, que bien, pero muy bien. La verdad que sí. Bueno, me imagino que es necesario, si no lo hubiera puesto, ¿no? No, a ver, yo creo que sí, yo creo que se va algo, si todo el mundo hace caso. Lo que sí me he fijado, ayer a la mañana todavía no se sabía bien, pero yo en Bilbao me fijé que llevaba muchísima gente en la calle, sí. Me llamó la atención. Sí, porque estuvimos por la gran toda la mañana y sí. Vi muchísima, y luego o sea, ya más ya con mascarilla que sin mascarilla. Pero... Vaya, bien, al final pues sí, pues toda la peña estaba pasando de todo y yo creo que está bien en parte, pero en parte no sé. O sea, pues sí, viene bien para todos al final para avanzar y así, pero a nosotros sobre todo, más los jóvenes y así, pues un poco sí que nos fastidia, pero bueno. Y bueno, por lo que estáis viendo por la calle, ¿creéis que se está cumpliendo? Algunas personas no, pero bueno, la mayoría sí. Que sí. Eso es. Sí, todo el mundo lleva y antes nadie, absolutamente nadie llevaba, así que sí. Viendo la medida. Sí, yo creo que sí. Y se va a cumplir más, yo creo. Eso que un amigo nuestro nos dijo el jueves, que nosotros somos de Verango también, y en Verango se veía más gente, y dice, es que yo veo en Plencia que la gente baja del metro, se quita de la misma, en cuanto... Y hoy hemos venido en autobús y no te puedo decir, pero en autobús todo el mundo está bien. Y si no el chofer dice, la mascarilla, pero no ahora, ya lo decía. Lo que sí es positivo, que lo que mejor funciona es el bolsillo. La multa. Porque si no hay multa es igual que las bicicletas, patinetas. Si no hay multa... Sí, bastante más. Yo, he ido justo a correr y así, luego cuando bajo aquí al paseo, todo el mundo con la mascarilla, bastante bien, ¿no? Muy bien. En parte es que algunos no hacen caso, pero la mayoría me imagino, mirando por aquí, que la mayoría está cumpliendo, ¿no? Pero hay algunos y no lo entiendo. ¿Qué, tío? Hoy han empezado a ponérselas, llegamos el sábado allá y para nosotros fue como, ¿cómo? ¿Qué pasa aquí? Muy impactante, mucha gente en la calle, reunida con los vinos, sin ponerse sin mascarillas, sin medidas de seguridad del espacio. Y para mí fue impactante. Y esta mañana hemos salido del hotel y hemos dicho, ¿qué ha pasado aquí? Todo el mundo con mascarilla hoy. Claro. Nos hemos enterado que hoy ha habido del gobierno. No lo sabíamos. Que han dicho que Euskadi hay que ponerlo. Imponen la obligatoriedad. En mayoría sí. Yo noto que hay más gente que estos días atrás. Yo creo que la gente se está concienciando. Vamos a ver si en el tiempo dura así la cosa. Sí, creo que se va a cumplir, porque dentro de las medidas que quieren tomar, pues yo creo que es la más llevadera, y por el bien de todos.
Mira, yo he hecho ahora 80 kilómetros, he pasado por varios sitios, Munguía, Terio y tal, y excepto muy contadas ocasiones, en general la gente va con mascarilla, casi todo el mundo, sí. Igual he encontrado 15 personas en 80 kilómetros, sí. Y bueno, también se están planteando sancionar a la gente que no lleva mascarilla. ¿Qué te parece el tema de poner sanciones a esta gente? Bueno, de las sanciones no somos nadie amigos, pero chicos, pues si no entras en razones no sé qué medida tomar, pero alguna decisión, alguna medida habrá que tomar, no sé cuál, ¿eh? Sanciones no queremos nadie, pero si nos ponemos ya a jugar con la salud, pues habrá que hacer algo, ¿eh? Bueno, lo han hecho por la gente que ha salido de cuarentena, que no han cumplido con tal y tal, así que hay excepción. O es obligatorio o no lo es. Y si es, debe ser sanciones, ¿no? Vale, pues muy bien, muchas gracias. Ustedes. Planteando también poner sanciones si no se lleva la mascarilla. ¿Qué te parece esa medida? Sí, así si hay sanción y eso es más efectivo, yo creo. Bien, me parece bien, sí. Bueno, hombre, si incumplen una normativa obligatoria, yo creo que debían de ser sancionados. Hay excepciones que igual también hay que observar, ¿no? Hay gente que he visto sin mascarilla, pero igual no debía de llevarla. Esto habría que verlo, pero a los que son tarugos hay que darles. Vale. ¿Os parece bien? Sí. Es que si no, adiós, no. Totalmente. Si no hay acuerdo. multa, Si no, no hay- aquí no hay, no. Es que vamos Si a no, hacer. no hay nada que hacer. Somos así, pero... Cuando te tocan el bolsillo, ay amigo, ese es otro cantar. Sí, porque si no nadie haría caso, pero no sé, igual un aviso o así, pues sí, pero nada, sí que sancionen, porque si no nadie va a hacer caso.